El silencio de la casa se había vuelto ensordecedor. Desde la partida de Rubén, todo parecía haberse detenido, como si el tiempo se hubiera congelado en una infinita y sofocante pausa. Las paredes, una vez llenas de risas y conversaciones, ahora parecían susurrar su ausencia. Cada objeto cotidiano, su taza de café favorita, los zapatos que solía dejar junto a la puerta, se convertía en una punzada de dolor que perforaba el pecho de María. La soledad no era simplemente un estado físico, era un abismo que se extendía en cada rincón de su hogar y de su mente. El día que enterraron a Rubén, el cielo estaba gris, cargado con una pesada capa de nubes que parecía reflejar el peso en el pecho de María. Las palabras del sacerdote, el murmullo de los asistentes y el crujir de las hojas bajo los pies de los dolientes eran un eco distante para ella, atrapada en el torbellino de su propio dolor. La tierra húmeda cayendo sobre el ataúd fue el último golpe, un sonido sordo que reverberó en su alma, como el cierre definitivo de un capítulo que nunca quiso terminar. Durante ese Marianas, el mundo exterior dejó de existir. Se encerró en casa, abrazada por el peso de su luto. Las noches eran las peores. La cama parecía infinita, fría y vacía, como si hubiera perdido su propósito. El reloj marcaba las horas, pero el tiempo carecía de significado. María se sorprendía vagando por la casa en la madrugada, guiada por una inquietud que no podía explicar, buscando algo que sabía que nunca encontraría, a Rubén. Un día, mientras organizaba algunos papeles, encontró una nota escrita a mano por Rubén. Era una lista de tareas pendientes, una de tantas que solía hacer para planificar su día. Pero lo que llamó su atención fue la última línea: visitar la tumba de mamá. Esa simple frase la golpeó con una fuerza inesperada. Recordó cómo Rubén, siempre detallista, se aseguraba de mantener las tumbas de sus seres queridos limpias y cuidadas. Fue entonces cuando sintió un leve destello de propósito, como si Rubén le hubiera dejado una última tarea. La idea surgió como un susurro, un pensamiento persistente en medio del caos. ¿Y si hago lo mismo por él? ¿Y si hago esto por los demás? Fue más un impulso que una decisión, pero se aferró a ello como un náufrago a un trozo de madera en un océano de desesperación. Limpió su rostro, dejó el luto en pausa por un instante y salió al mundo exterior. El cementerio era un lugar extraño. No lo había notado antes, pero ahora que lo visitaba con frecuencia, comenzó a sentir su atmósfera. Había algo casi sagrado en su silencio, un peso intangible que parecía envolver a todos los que cruzaban su entrada. Las lápidas contaban historias, algunas largas y llenas de detalles, otras breves, como susurros de vidas olvidadas. Sin embargo, la tumba de Rubén era diferente. Era un lugar donde María sentía una conexión, un puente frágil entre el pasado y el presente. Ese día, mientras limpiaba las hojas secas que el viento había depositado sobre la lápida, algo en su interior cambió. No fue una epifanía, ni un momento dramático. Fue una calma sutil, un susurro que le decía que, aunque su dolor era inmenso, ella no estaba completamente perdida. Había algo que podía hacer, un propósito que podía abrazar. Sin saberlo, María había comenzado un viaje que la llevaría más allá del dolor, hacia algo que nunca hubiera imaginado. El cementerio se convirtió en el refugio de María, un lugar donde el silencio no era aterrador, sino reconfortante. Cada día llegaba temprano, con una mochila cargada de herramientas simples, un cepillo, un balde, trapos limpios y un pequeño frasco de flores frescas. Había algo ritualístico en su rutina. Limpieza, orden y finalmente, el toque final de las flores. Cada tumba era tratada como si perteneciera a alguien cercano, un reflejo del amor eterno que sentía por Rubén. Al principio, su trabajo se limitaba a la tumba de su esposo. Pero pronto comenzó a notar las otras lápidas que la rodeaban. Algunas estaban cubiertas de musgo, casi ilegibles, como si hubieran sido abandonadas hace décadas. Otras estaban decoradas con flores marchitas, una señal de visitas esporádicas, pero sin un cuidado constante. Cada una parecía contar una historia olvidada, un eco del pasado que resonaba entre las sombras de los árboles que se mecían suavemente con el viento. No pasó mucho tiempo antes de que María comenzara a limpiar otras tumbas. Era un acto sencillo, casi instintivo.
Mientras cepillaba suavemente el polvo de las lápidas o retiraba las hojas secas que el viento había depositado, sentía que conectaba con algo más grande que ella misma. Cada tumba parecía tener una energía distinta, una presencia que la envolvía mientras trabajaba. No eran espíritus ni visiones, era algo más profundo, más sutil. Un peso invisible que le recordaba que esas piedras frías eran los últimos vestigios de vidas que alguna vez fueron vibrantes. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar su trabajo. Una anciana que visitaba a su esposo le pidió tímidamente que limpiara su tumba también. Luego, un hombre mayor que apenas podía caminar se acercó con la misma solicitud. Uno por uno, comenzaron a confiar en ella, dejando pequeñas sumas de dinero o flores como agradecimiento. Para María, no era una cuestión de compensación. Se trataba de devolver algo de vida a esos espacios, de rendir homenaje a los que habían partido. El boca a boca hizo su magia, y pronto su labor se convirtió en algo más grande de lo que había imaginado. La gente llegaba con historias sobre sus seres queridos, compartiendo anécdotas que parecían hacer que las tumbas cobraran vida. María escuchaba con atención, almacenando cada historia en su mente como si fueran tesoros. Se sentía como una guardiana de memorias, alguien que conectaba el presente con el pasado a través de su humilde trabajo. Sin embargo, con esta responsabilidad también vino algo más. Una noche, mientras repasaba mentalmente las tareas del día siguiente, sintió una presencia en su habitación. No era tangible ni aterradora, pero estaba allí, un peso casi imperceptible que la obligó a sentarse en la cama y encender la lámpara. Miró alrededor, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, no pudo negar la sensación de que no estaba sola. A medida que los días pasaban, estas pequeñas experiencias se hicieron más frecuentes. Sombras que parecían moverse en su visión periférica, susurros suaves que nunca llegaban a ser palabras. No sentía miedo, pero sí una inquietud creciente, como si el cementerio hubiera dejado una marca invisible en ella. María se aferraba a su propósito, ignorando los extraños acontecimientos y enfocándose en el trabajo. Cada tumba que limpiaba, cada lápida que restauraba, se convertía en un testimonio de su amor no solo por Rubén, sino por la humanidad misma. Pero en el fondo, comenzaba a preguntarse si este gesto de conexión con los muertos no estaba atrayendo algo que ella aún no comprendía. El cementerio, que antes era un lugar de consuelo para María, comenzó a transformarse en algo diferente. La brisa suave que acariciaba las lápidas en las mañanas ahora parecía cargada de un peso que no podía explicar. Las sombras proyectadas por los árboles centenarios se alargaban de forma antinatural, y el canto de los pájaros se volvía extraño, como si las aves mismas se negaran a invadir aquel espacio con sus melodías. Todo empezó con los sueños. María soñaba con figuras que no reconocía, sombras sin rostro que se movían entre las tumbas con una deliberación inquietante. En sus sueños, siempre estaba de pie junto a una lápida que no podía identificar. Había algo grabado en la piedra, pero las letras se desvanecían cada vez que intentaba leerlas. Una noche, una de esas figuras se acercó más de lo habitual. Su forma era oscura, casi líquida, y cuando extendió lo que parecía ser una mano hacia ella, María despertó de golpe, bañada en sudor frío y con el eco de un susurro en sus oídos. ¿Por qué? La inquietud no se limitaba a sus sueños. Durante el día, mientras limpiaba las lápidas, comenzó a sentir que la observaban. No era una sensación constante, pero sí lo suficientemente persistente como para hacerla mirar por encima del hombro en más de una ocasión. Nunca había nadie, pero el sentimiento permanecía, como un par de ojos invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. Había ciertas áreas del cementerio donde esta sensación era más intensa, especialmente en una esquina donde las tumbas eran más antiguas y las lápidas estaban cubiertas de musgo y grietas profundas. Era como si esa sección estuviera cargada de un silencio más pesado, más denso. Una tarde, mientras trabajaba en una de esas tumbas antiguas, escuchó un leve susurro. Al principio pensó que era el viento, pero cuando se detuvo a escuchar, pudo distinguirlo claramente, un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de la lápida que estaba limpiando. María dejó caer el cepillo y retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza. El susurro cesó tan repentinamente como había comenzado, dejándola con una sensación de vacío en el pecho.
Decidió ignorar el incidente y continuar con su trabajo. Sin embargo, esa misma noche, mientras intentaba dormir, sintió un frío inexplicable en la habitación. A pesar de que las ventanas estaban cerradas y el clima era cálido, el aire a su alrededor parecía helado. Entonces lo escuchó de nuevo, el mismo susurro, apenas un eco, pero ahora dentro de su propia casa. Se levantó rápidamente, encendió todas las luces y revisó cada rincón, pero no encontró nada fuera de lugar. Aún así, el frío persistió, y con él, una sensación de que algo había cruzado la línea entre el cementerio y su hogar. Los días siguientes no fueron diferentes. Maria comenzó a notar sombras moviéndose en el borde de su visión, figuras que desaparecían tan pronto como giraba la cabeza. Una vez, mientras caminaba hacia el cementerio al amanecer, sintió claramente una mano fría rozar su brazo. Se detuvo en seco, pero cuando miró alrededor, la calle estaba vacía, bañada en la luz tenue de la madrugada. El punto culminante ocurrió una tarde cuando estaba terminando su trabajo. Había estado limpiando una tumba particularmente descuidada, una lápida que estaba tan deteriorada que apenas podía leer el nombre grabado en ella. Mientras se levantaba para estirarse, escuchó un sonido que la hizo congelarse, el crujido de pasos en la grava detrás de ella. Giró lentamente, esperando ver a algún visitante del cementerio, pero no había nadie. Solo el camino vacío y el susurro del viento entre las hojas. Sin embargo, los pasos no cesaron. Parecían acercarse más, aunque no había figura alguna que los acompañara. Maria abandonó el cementerio temprano ese día, con las manos temblorosas y un nudo en el estómago. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía sacudirse la sensación de que algo la estaba siguiendo, algo que había despertado entre las tumbas. Al llegar a su puerta, apenas pudo contener el impulso de mirar atrás. Pero no lo hizo. No quería saber qué podría encontrar allí. El encargo llegó un lunes por la mañana, cuando el aire aún estaba fresco y el cementerio parecía envuelto en una quietud casi sobrenatural. Un hombre de rostro severo, de unos 50 años, se acercó a María mientras limpiaba una de las tumbas más antiguas. Su ropa impecable y su voz grave contrastaban con la atmósfera humilde del lugar. Le explicó que deseaba que ella cuidara una tumba en particular, una que pertenecía a un pariente lejano de su familia. Era evidente que había algo extraño en su manera de hablar, como si las palabras fueran medidas y cuidadosamente seleccionadas. Antes de irse, dejó un sobre con dinero en efectivo sobre una de las lápidas, insistiendo en que María aceptara el trabajo sin hacer preguntas. Intrigada y con cierta aprensión, María decidió visitar la tumba más tarde ese mismo día. Estaba situada en un rincón apartado del cementerio, donde las lápidas eran más antiguas y estaban cubiertas de musgo y maleza. A medida que se acercaba, sintió como la temperatura parecía descender, aunque el sol brillaba intensamente sobre su cabeza. Había algo diferente en esa zona, algo que no podía explicar, como si el aire mismo fuera más denso y pesado. La tumba en cuestión era distinta a las demás. Era más grande, con una cruz desgastada en la parte superior y una inscripción casi ilegible en la lápida. Las flores que habían sido colocadas allí hacía tiempo estaban marchitas, y la tierra alrededor estaba seca, como si la vida misma evitara ese lugar. A pesar de su apariencia deteriorada, la tumba irradiaba una energía que hizo que la piel de María se erizara al instante. Al comenzar a limpiarla, sintió una extraña resistencia, como si cada movimiento le costara más esfuerzo del habitual. El cepillo que usaba parecía no tener efecto sobre la piedra, y las malezas que arrancaba crecían de nuevo al día siguiente. Fue entonces cuando notó algo peculiar: la inscripción en la lápida, aunque difícil de leer, parecía cambiar cada vez que la miraba. Las palabras se desvanecían y reaparecían en diferentes posiciones, como si algo quisiera ocultar la identidad de quien descansaba allí. Los vecinos comenzaron a hablarle sobre la tumba. Según ellos, pertenecía a un hombre que, en vida, había sido una figura poderosa y temida en el pueblo. Algunos decían que era un terrateniente cruel, otros que practicaba rituales oscuros y que su muerte había estado envuelta en misterio. Nadie quería acercarse a ese lugar, y mucho menos cuidarlo. Pero ahora María lo había hecho suyo, y con cada día que pasaba, las experiencias aterradoras se intensificaban.
Una tarde, mientras quitaba las hojas secas alrededor de la lápida, escuchó un sonido que la hizo detenerse. Era un murmullo, bajo y gutural, que parecía provenir de la tierra misma. Al principio pensó que era el viento entre los árboles, pero el sonido se hizo más claro, transformándose en algo que parecía un lamento profundo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y dejó caer el cepillo. Miró alrededor, pero estaba completamente sola. A pesar de ello, el murmullo persistió, resonando en sus oídos incluso después de que se alejara apresuradamente del lugar. Esa noche, el sueño le fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cruz desgastada de la tumba y sentía el peso de una mirada invisible sobre ella. Comenzó a escuchar golpes suaves en las paredes de su casa, como si alguien llamara desde el otro lado. Cuando encendía las luces, no había nada, pero el sonido continuaba, constante y perturbador. Al día siguiente, María regresó al cementerio, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Pero al acercarse a la tumba, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Sobre la tierra seca, alguien había dejado un círculo de velas negras, todas apagadas, con un objeto extraño en el centro, una figura de cera deforme, con agujas clavadas en el pecho. María sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Retrocedió con el corazón acelerado, incapaz de apartar la vista de aquella escena. Sabía que algo había cambiado, que el acto de cuidar esa tumba la había envuelto en algo que escapaba a su entendimiento. Había aceptado la tarea con la intención de ayudar, pero ahora sentía que estaba siendo arrastrada hacia un abismo del que no podía escapar. Mientras caminaba hacia su casa, con el rostro pálido y las manos temblorosas, no pudo evitar mirar sobre su hombro. Las sombras del cementerio parecían más largas, más densas, y algo en su interior le decía que ya no estaba sola. María ya no podía ignorar lo que sucedía. Cada día, el peso que sentía al trabajar en la tumba problemática se volvía más insoportable, y las noches, antes silenciosas, se habían transformado en una cadena de insomnios llenos de susurros y sombras que acechaban en la periferia de su visión. Su hogar, que había sido un refugio tras la muerte de Rubén, ahora parecía invadido por una energía que no podía comprender. La desesperación comenzó a abrirse paso en su corazón. Una mañana, después de otra noche en vela, decidió buscar ayuda. Se dirigió a la casa de su amiga Clara, una mujer conocida por su fe inquebrantable y su conocimiento de las tradiciones espirituales del pueblo. Clara la recibió con una mirada de preocupación al ver el rostro pálido de María y las sombras bajo sus ojos. Sentadas en la pequeña cocina de Clara, con el aroma del café llenando el aire, María le relató todo lo que había estado sucediendo, los sueños, los susurros, las sombras, y especialmente la inquietante energía que marianaba de la tumba problemática. Clara escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de comprensión. Cuando María terminó, Clara tomó sus manos y le dijo con voz firme: lo que estás enfrentando no es solo tristeza o cansancio, María. Has cruzado una línea que muchos temen, una conexión con algo que no pertenece a este mundo. Pero no estás sola. La fe y la protección espiritual pueden ayudarte. Esa misma tarde, Clara la llevó a la iglesia del pueblo, un lugar que María solía visitar con Rubén antes de su muerte, pero al que había dejado de ir desde entonces. El aire dentro de la iglesia era fresco y tranquilo, con la luz del sol filtrándose a través de los vitrales y pintando patrones de colores en los bancos de madera. Al entrar, María sintió un leve alivio, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros, aunque fuera por un momento. El sacerdote, un hombre de voz suave y presencia serena, escuchó con atención mientras Clara explicaba la situación. Después de escuchar todo, el sacerdote tomó un pequeño frasco de agua bendita y una cruz, y sugirió realizar una breve oración por María en el altar. La oración fue sencilla pero poderosa, y mientras el sacerdote hablaba, María sintió como una calidez se extendía por su pecho, como si una luz interior intentara disipar la oscuridad que la rodeaba. Esa noche, Clara insistió en acompañar a María a su casa. Juntas, encendieron velas blancas en cada habitación, rezaron el rosario y rociaron agua bendita en las esquinas de la casa. Mientras lo hacían, María no pudo evitar sentir una resistencia intangible, como si algo se aferrara al espacio y no quisiera ser expulsado. Pero Clara continuó con determinación, su voz llena de fuerza mientras recitaba las oraciones.
A pesar de estas medidas, María sabía que aún había una conexión con la tumba problemática. Clara le sugirió que llevara consigo un escapulario bendecido y que rezara cada mañana antes de ir al cementerio. También le pidió que evitara trabajar en esa tumba sola y que mantuviera su mente enfocada en pensamientos positivos y en su fe, incluso en los momentos más oscuros. Los primeros días después de implementar estas medidas fueron difíciles. Aunque las sombras y los susurros disminuyeron en intensidad, María todavía sentía una presencia cuando se acercaba a la tumba. Una tarde, mientras trabajaba allí, sacó el escapulario que llevaba colgado al cuello y lo sostuvo con fuerza. Cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja, pidiendo protección y fuerza para continuar con su labor. Mientras lo hacía, sintió un leve temblor en el suelo, como si algo bajo la tierra estuviera reaccionando. Pero no se detuvo. Continuó rezando hasta que el temblor cesó y el aire a su alrededor pareció volverse un poco más ligero. Aunque la inquietud persistía, la fe de María y el apoyo de Clara le dieron una nueva fortaleza. Empezó a ver su situación como una prueba, una manera de conectarse no solo con los muertos, sino con algo más grande, algo divino. Decidió enfrentar su temor con determinación, confiando en que su fe la protegería de las fuerzas oscuras que intentaban alcanzarla. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. La tumba problemática seguía siendo una presencia inquietante en su vida, y aunque había encontrado consuelo en la oración y en su amiga, una parte de ella temía lo que podría suceder si no encontraba una solución definitiva. María se despertó esa mañana con una decisión que llevaba tiempo gestándose en su interior. El peso de las marianas recientes, los susurros en la noche, las sombras persistentes y las energías extrañas que habían comenzado a filtrarse en su vida, ya no podían ser ignorados. Había hecho todo lo posible, había rezado, buscado protección espiritual e incluso intentado enfrentar su miedo con valor, pero cada día que pasaba sentía que algo profundo y oscuro se aferraba más a ella. Esa tumba, ese lugar específico, se había convertido en un pozo de energía del que no podía escapar. El cementerio estaba envuelto en un frío inusual esa mañana. El aire, tenso y silencioso, parecía retener cualquier sonido que intentara atravesarlo. Cuando María cruzó el portón de hierro oxidado, sintió como si el mundo mismo contuviera la respiración. Su mochila cargada de herramientas pesaba más de lo normal, aunque sabía que no era por su contenido. Había algo más pesado que llevaba consigo, la carga invisible de su decisión. Caminó lentamente hacia la tumba problemática, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba a cada paso. El aire se volvía más pesado a medida que se acercaba, y un leve zumbido resonaba en sus oídos, como si el propio ambiente intentara disuadirla. Al llegar, se detuvo frente a la lápida. Allí estaba, imponente y desgastada, como un recordatorio silencioso de todo lo que había soportado desde que aceptó cuidar ese lugar. María colocó su mochila en el suelo y se arrodilló frente a la tumba. Sacó un paño limpio y comenzó a limpiar la superficie de la lápida por última vez. Cada movimiento era lento y deliberado, como si quisiera despedirse de algo que, aunque aterrador, también había formado parte de su vida. Mientras trabajaba, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y alivio que la mantenía al borde de las lágrimas. Cuando terminó, se sentó en la tierra seca frente a la tumba y sacó el escapulario que Clara le había dado. Lo sostuvo con fuerza mientras comenzaba a rezar. Su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando fuerza con cada palabra. Rezó por su protección, pero también por el alma de quien quiera que estuviera enterrado allí. Rezó para liberar cualquier energía que pudiera estar atrapada, para que encontrara la paz que ella misma buscaba. Entonces, algo extraño ocurrió. Un viento repentino recorrió el cementerio, levantando hojas secas y haciendo que los árboles susurraran entre sí. Era un viento frío, pero no amenazante. María sintió como la atmósfera cambiaba ligeramente, como si algo hubiera respondido a su oración. Por un momento, creyó escuchar un leve susurro, pero esta vez no era el murmullo gutural que tanto la había aterrorizado. Era más suave, como un agradecimiento distante. Con lágrimas en los ojos, se levantó y recogió sus cosas. Antes de marcharse, colocó un pequeño ramo de flores silvestres sobre la tumba, un gesto final de respeto. Sabía que no volvería, pero quería dejar algo detrás,
algo que simbolizara su intención de cerrar ese capítulo con dignidad. Al llegar a casa esa noche, algo era diferente. La atmósfera pesada que había invadido su hogar se sentía más ligera. Aunque no podía explicar completamente lo que había sucedido en el cementerio, sabía que había tomado la decisión correcta. Había enfrentado su miedo, pero también había entendido sus límites. Algunos pesos no eran suyos para cargar, y algunas batallas no eran suyas para luchar. Con el tiempo, María continuó su trabajo en el cementerio, pero con límites claros. Se negó cortésmente a cuidar tumbas que le parecían demasiado cargadas de energía o que despertaban en ella esa inquietud indescriptible. Su fe, fortalecida por las pruebas que había enfrentado, se convirtió en su guía. Aprendió a confiar en su intuición y a respetar los misterios del más allá, aceptando que no todo puede ni debe ser comprendido. Aunque no hablaba abiertamente sobre su experiencia con la tumba problemática, los recuerdos permanecían en ella como una cicatriz silenciosa. Cada vez que pasaba cerca de esa esquina del cementerio, inclinaba ligeramente la cabeza en señal de respeto, pero no se detenía. Había dejado atrás ese lugar, buscando la paz que tanto anhelaba. María sabía que el dolor de perder a Rubén nunca desaparecería completamente, pero en su viaje había descubierto algo más profundo, una fortaleza dentro de ella misma y una conexión con algo más grande que su propio dolor. Y aunque el misterio de aquella tumba problemática nunca se resolviera por completo, ella había encontrado la manera de seguir adelante, dejando atrás el miedo y abrazando la vida con renovada fe y propósito. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.